a este tiempo. Ok, buenas noches, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando de Segunda de Reyes 17, entonces me gustaría que tengan allí su Biblia en este capítulo. Vamos a estar repasando un poco toda la historia del pueblo de Israel hasta el día de hoy, hasta el Segunda de Reyes 17. Y básicamente el título de este pasaje se llama La caída de Samaria. Entonces vamos a ir allí y resulta que luego de este tiempo de dinastía en el que el reino se divide, está el reino del norte y el reino del sur, hemos llegado al fin del reino del norte, que es Israel. Bien, este último rey que vemos aquí, dice la palabra en Segunda de Reyes 17, en el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Muy bien. Y si vemos aquí en la gráfica, quise ponérsela porque es que siempre hablamos del rey, el hijo del rey, mientras reinaba en Judá, que es el reino del sur, Acaz. Entonces, en el reino del norte reinaba, valga la redundancia, Oseas. Muy bien. Y este va a ser el último rey de, de esta línea de reyes del norte. Porque vamos a ver el día de hoy qué sucedió con esas 10 tribus de Israel y cómo se dispersaron, qué fue lo que pasó con ellas. Entonces, bueno, acompáñenme a leer este capítulo. Es una antítesis de lo que, este versículo, que es una antítesis de lo que sucedió. Si bien el Señor les había dado la tierra desde que introdujo el pueblo de Israel allí en esta tierra de Canaán y pelearon contra sus enemigos, siempre la voluntad de Dios fue: habiten esa tierra, establezcanse ahí. Tenían un pacto entre Dios y el pueblo, y vemos cómo todo esto se fue diluyendo, ¿verdad? Hasta el punto en el que llegamos y que vamos a exponer el día de hoy. Entonces le voy a pedir a 2 personas que me puedan leer estas 2 versiones del mismo Salmo 37:3, si pueden ahí alzar su manito. 2 voluntarios, vamos a verlo en Reina Valera y también en Nueva Traducción Viviente. Muy bien. Yo, Aleja, si Perfecto. te ayudo. Listo, Sari, Isa. Sari, si quieres con este. Listo. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Súper, muchas gracias. Y Isa, si nos puedes ayudar a leer este. Claro, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Amén. Amén, amén. Quise traerles ambas. Esta es más como con un lenguaje más entendible, ¿verdad? Pero dicen exactamente lo mismo. Primero, confía en el Señor y haz el bien. Porque si no confiamos en el Señor, ¿cómo vamos a hacer el bien? Primero el uno, luego el dos. Primero confía en Dios y haz el bien. Y luego el plan de Dios para su pueblo. Establécete en ella, en la tierra, y mantente fiel. Muy bien. Entonces todo empieza en confiar en Dios. Muy bien. Y siguiendo en este capítulo, pues vamos a ver lo que este rey hizo. Y fue, dice, aunque no hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel, que habían sido antes de él. Les estoy leyendo en el versículo 3. Y luego voy a leerles el versículo 8 que dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y vamos aquí a hacer zoom al versículo 10. Levantaron estatuas e imágenes de acera
en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron allí incienso en todos los lugares altos. Bien, y ahí empieza a describir este pecado en el que estaba cayendo el pueblo de Israel, y era la idolatría. La idolatría, si recordamos antes, en los primeros libros, en los 5 primeros, cómo Dios se revela a su pueblo. Por ejemplo, en el Shema, lo primero que les dice es: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios, y continúa con el versículo, Él es uno y lo vas a amar solo a Él. Entonces vemos que la idolatría es básicamente dar nuestros amores, nuestros afectos, nuestro tributo a algo o a alguien diferente a Dios, dar nuestra adoración. Y bien, me gustaría profundizar un poquito más en esto. Realmente yo lo veía así, bien superficial. ¿Qué es idolatría? No, pues cuando yo tengo a Dios y tengo a alguien diferente a Dios y como que me inclino así y lo adoro. Pero vamos a ver en 1 Corintios 10 que esto tiene mucha tela por cortar, que la idolatría es algo del corazón, con lo que tenemos que cortar definitivamente porque al Señor no le agrada. Y quiero simplemente en estos minutos desglosar un poquito a qué se refiere la idolatría. Entonces, acompáñenme, vamos a 1 Corintios 10, vamos a estar así bien participativos. Entonces, si alguien lo tiene, también puede alzar su mano y juntos lo leemos. Ya, yo les digo hasta qué versículo. Vamos a leer del 1 al 5, que es el preámbulo. Y el título dice: amonestación contra la idolatría. Ok, bueno, si alguien lo tiene, dale. Dale, Paz, del 1 al 5. Del 1 al 5, ¿cierto? Sí. Ok, dice así en el nombre del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muy bien, muchas gracias, Paz. Y vemos este último versículo que dice: Dios no se agradó de ellos, porque para agradar a Dios se necesita fe. Nadie puede agradar a Dios si no es a través de la fe. Y vemos este gran contexto de: era el pueblo de Israel, un pueblo especial escogido por Dios que estaba en el desierto. Dios los sacó de la tierra de esclavitud de Egipto. Y allá se les presentaron diferentes situaciones. Dijeron: ¿y qué vamos a comer? Porque es un desierto. Y el mismo Dios hizo descender maná del cielo, un pan celestial, y el mismo Dios los alimentó. En otra ocasión dijeron: ¿y qué vamos a beber? Tenemos sed. Y el Señor hizo brotar agua de una peña, y de esa manera ellos tomaron y vivieron unas cosas sobrenaturales que ningún otro pueblo ha vivido nunca jamás. Y era este gran privilegio de: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ellos son los únicos que se dan el lujo de decir: mi nación se formó cuando Dios abrió el mar rojo y pasamos en seco y atravesamos al otro lado. Ninguna otra nación puede decir eso. En Colombia podemos decir: bueno, la nación se formó cuando estaban los indígenas y entonces vinieron los españoles a colonizar, ¿verdad? Y cada nación tendrá su historia, pero ningún otro pueblo sobre la tierra puede decir lo que sucedió con Israel. Fue glorioso, fue glorioso. Y luego vamos a ver cómo ellos cayeron en idolatría. Y empieza todo 1 Corintios 10 a describir diferentes puntos de la idolatría. Entonces, el primero
que dice es desear lo malo. Ahí más abajito en el capítulo dice, una forma de idolatría es desear lo malo. Y podemos ver esta historia más a profundidad en Números 11, del 1 al 6, donde ellos ya estaban cansados de comer el maná del cielo y empezaron a desear la carne que comían en Egipto, ¿sí? Y se les olvidó completamente lo que Dios había hecho de sacarlos de esclavitud y decían, no, allá nos alimentaban y comíamos y teníamos estos alimentos y de alguna manera menospreciando lo que Dios les estaba dando, que era el mismísimo pan del cielo. Bien, entonces esa es una manera de idolatría. La otra, bueno, creo que es la más intuitiva o la que se nos viene a todos a la cabeza, o muy seguramente la que pensamos cuando vemos esta imagen, y es adorar ídolos. Esta historia la podemos encontrar más completamente en Éxodo 32, del 1 al 5, y fue precisamente después de que el Señor los sacó de Egipto, dice la palabra que Moisés subió al monte a orar, a encontrarse con Dios. Y tardó. Y el pueblo dijo, no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés. Entonces lo que vamos a hacer es una representación de lo que nosotros creemos que es Dios o como nosotros creemos que es Dios y vamos a hacer una fiesta en honor a Jehová. Bien, ellos estaban pensando que Jehová, el Dios que los había sacado de Egipto, era ese becerro. Así ellos se imaginaban a Dios. ¿Y qué sucede con esto? Y es cuando decidimos no conocer a Dios, decidimos no entrar en profundidad con Él, no ir más allá y exponernos ante su presencia, ante su verdad, aunque sea incómoda para nosotros, ante su palabra, sino que preferimos que nos cuenten. Entonces empezamos a poner intermediarios y no, mejor yo no oro tanto, más bien no hago mi devocional, sino que escucho una prédica, escucho, que no digo que esté mal, pero a lo que me refiero es necesitamos realmente conocer a nuestro Dios. De otra manera vamos a empezar a adorar ídolos, vamos a empezar a hacernos una imagen distorsionada de Dios en nuestra cabeza. Y algo que escuchaba en estos días era, dependiendo de cómo tú concibas a Dios, de lo que tú pienses de Dios, de esa manera vives. Entonces ahí empezaba el pueblo a pensar que Dios era así, como esta imagen que vemos aquí, y ahí empezaban a adorar ídolos. Cuando deciden no conocer a Dios cara a cara, sino más bien tenerlo de lejos, y yo me hago una imagen y yo, pues como me incomoda un poco la santidad de Dios, entonces más bien me invento un Dios que me patrocina el decir mentiras, por ejemplo, o no sé, cada uno ponga allí aquello con lo que batalla, ¿cierto? Pero es mucho más fácil eso, en vez de ir y humillarnos delante de Dios y decirle, perdóname por ser falsa, por decir mentiras. En vez de eso, me hago una imagen de un Dios falso que sí le gustan las mentiras y así ya calmo mi conciencia y digo, estoy bien con Dios. Bien, ese es otro punto de la idolatría. Bueno, el tercero habla de la inmoralidad sexual y esta historia, si la quieren leer, está completica en Números 25. En otras versiones dice la fornicación. Y es una historia en la que el pueblo de Israel, en este peregrinaje del desierto, empieza a mezclarse con otros pueblos paganos. Y el peligro ahí era ese, cuando tú te unas con una persona que tiene otros dioses, de esa manera en matrimonio o simplemente en una relación sexual prematrimonial, de todas maneras vas a terminar adorando los dioses que esa persona adora. Y ya la cosa se empieza a tornar de otro color. Cuando el Señor ve lo que sucede, Él envió un juicio y empieza una mortandad en el pueblo y solamente se detiene hasta que el mismo pueblo decide entregar
a la persona que está cometiendo esa inmoralidad sexual. Entrega a su esposa, una madianita, y luego al esposo de esa madianita. Los matan, uno de los sacerdotes, hijos de Aarón, los mata, y de esa manera se detiene la mortandad. ¿Ven cómo la idolatría empieza ya a mutar y a generar consecuencias muchísimo más graves? Bien, es algo importantísimo que lo tengamos, porque ya ahorita en el próximo tema vamos a ver por qué es tan relevante y por qué Dios dice no a la idolatría. Ok. Otro punto de la idolatría es tentar a Dios. Y esta historia también, si quieren profundizar, está en Números 21, del 4 al 9. Y dice que el pueblo se desanimó, el pueblo se desalentó. Previamente tuvieron una batalla, tuvieron que luchar, Dios les dio la victoria, y en un momento se desaniman y empiezan a hablar mal de Dios y dicen, pero ¿para qué me sacó de la tierra de Egipto? ¿Pero para qué me trajo acá? ¿Para que me muera? Y empiezan a hablar mal de Dios, mal del plan que Dios tenía con ellos y mal de Moisés, el líder que Dios había escogido para que los guiara en ese peregrinaje, en esa transición. Y es una manera de tentar a Dios, el no valorar su presencia entre nosotros, sus bendiciones, sino empezar a hablar mal. ¿Yo para qué estoy acá? ¿Por qué voy a CDR todos los domingos? Bueno, no sé, cada uno se podrá identificar en qué momentos de su vida ha tenido esa sensación de desánimo y decir, pero Dios, ¿por qué hizo esto conmigo? Y vemos cómo ese pecado empieza a crecer en nuestro corazón y de repente el concepto que teníamos de Dios, de Él es bueno, la fe que tenemos de Él, de yo sé que Él me trajo aquí con un propósito y Él está conmigo, por ese tipo de actitudes empieza a cambiarnos, empieza a distorsionar, empieza a traer ese desánimo y desagrada a Dios completamente, desagrada a Dios porque, por ejemplo, poniéndolo en una relación de padre e hijo, cuando un papá con todo gusto le compra un detalle a su hijo o le hace algún gesto amable de servicio, pues lo hace porque lo ama y espera que su hijo a sí mismo le diga gracias papi, que lo valore, que le corresponda. Pero si en vez de eso el hijo empieza y dice, ay, ¿tú por qué me trajiste este regalo que no me gusta? O empieza con esas actitudes, pues obviamente va a generar una ruptura, un desacuerdo, y precisamente eso es que estamos hablando de Dios, el creador de los cielos y la tierra, el poderoso, el que los sostuvo cuando tenían hambre, el que no permitió que su ropa se les envejeciera, su calzado no se les envejeciera durante todos esos años en el desierto. Y vemos cómo ellos van cambiando y van distorsionando esa imagen de Dios, ¿verdad? Bueno, eso pasó en Números 21, 4 al 9. Y por último, un último aspecto de la idolatría es la queja. En Reina Valera dice murmuración, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de eso. La historia también la pueden leer completamente en Números 16 y empieza con una rebelión. Estaba Moisés dirigiendo al pueblo y se levanta entre el pueblo uno de ellos que dice, no vamos a hacer las cosas a tu manera. Moisés le dice a él y a su grupo, porque eran varios los que se habían rebelado, en cabeza de Coré. Coré era el que se había rebelado, pero era un grupo el que lo seguía. Y Moisés lo llama a él y a su grupo aparte y les dice, vengan acá. Y él se rehúsa, él dice, no voy a ir, y le muestra toda su inconformidad. Bueno, luego el Señor, por su poder, pues demuestra realmente él a quien había escogido para liderar el pueblo. Y viene un juicio terrible sobre Coré y sobre las personas que lo seguían, ¿bien? Y es fuego de Dios palpable. Todo el pueblo ve cómo Dios consume a estas personas
que habían iniciado una rebelión. Y en ese momento el pueblo murmura, habla mal, se queja de Dios y de Moisés. Bien, y esto mientras lo leía, les comparto, pensaba en donde hay derechos hay deberes, pero esta rebelión inició en yo quiero los beneficios de Dios, pero realmente yo no quiero cumplir con mi parte de este acuerdo, de este compromiso. Así empezó. Y luego vemos cómo eso generó un juicio, que gente fuera consumida, porque de verdad esto es grave, esto es mal delante de Dios y Él lo juzga. Así que bien, bueno, este fue la parte de la idolatría. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque estamos viendo justamente cuando ya el reino de Israel se desmorona, viene otro pueblo, los asirios, y los toman cautivos. En colombiano diríamos los secuestraron, y de ahí, de ese lugar no quedó nadie, no quedó ni siquiera un remanente, unas pocas personas que se libraron del secuestro, no quedó nadie. Entonces, para que dimensionemos, cuando Dios dice idolatría, realmente es algo serio, es grave, que no podemos permitir en nuestro corazón. Bien, y siguiendo con el tema, resulta que en este capítulo, un poquito más adelante, volvemos a Segunda de Reyes 17, vemos cómo Dios precioso, quiero exaltarlo y traer como esta cápsula de carácter de Dios hoy, cómo Dios de tantas maneras les llama la atención y les dice, pilas, no rompan este pacto, este acuerdo. Dice el versículo 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Vemos a un Dios precioso que corrige, y Él cuando nos ve equivocar no dice, bueno, que vaya y se estrelle, que aprenda, ¿cierto? Sino que Él usa cada instancia para decirnos, pilas, por ahí no es, y envía a sus profetas, y envía su mensaje, y envía a sus siervos, y nos vuelve a decir. Y eso es como, no sé, cuando en el trabajo hacemos algo que no es memorando, llamado de atención, o cuando estamos manejando mal, comparendo, o las señales de advertencia de pilas, no vayas por ahí, vía cerrada. Bueno, de tantas maneras Dios nos dice, oye, no, vuelve, obedece mis leyes, no te olvides. Y quiero exaltar a Dios por esa cualidad preciosa, porque se necesita mucha paciencia, amor, altura de carácter para ir y confrontar. Cuando veo que las cosas no están funcionando, cuando veo que los acuerdos que hicimos no se están cumpliendo, Dios es precioso y hace estas paradas, estos altos en el camino, como el que nos está haciendo el día de hoy. Así que bendito sea Él por esto. Y voy a terminar con este concepto de pacto. Si bien de pronto nos parecerá una palabra muy antigua o no muy coloquial, uno no suele decir mucho pacto. Pacto es compromiso, es acuerdo, es tratado, pero implica el corazón, implica relación. Y el pacto entre Dios y el pueblo se asemeja a un matrimonio, es una de las relaciones o las maneras en las que podemos asemejar pacto, y la otra es una constitución. Entonces, en ambas hay dos partes, ¿cierto? En un matrimonio está la novia y el novio que se van a casar,
y hacen unos votos matrimoniales, se dicen yo estaré contigo en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Ese es, por ejemplo, un pacto matrimonial. Y una constitución es una norma, un reglamento que deben seguir las personas que son ciudadanos de cierta nación, ¿verdad? Hay deberes y hay derechos. Como derecho, pues eres colombiano y tienes, o venezolano, o no, bueno, no sé si aquí está, o canadiense, bueno, cada uno puede identificarse con su nacionalidad y tiene ciertos beneficios por hacer parte de esa nación. Pero a su vez tú también tienes responsabilidades y hay una ley que debes cumplir. Y si no cumples esa ley, pues también hay unas consecuencias que van a suceder correspondientemente. Entonces tenemos una rama ejecutiva, legislativa, judicial, que es la que castiga a quienes no cumplen la ley. Bien. Ahora sí, ya volviendo al contexto de Dios y su pueblo, vemos diferentes pactos que Dios hizo con la humanidad. El primero que hizo fue con Noé, cuando el Señor vio que la maldad de las personas había crecido tanto, Él decidió enviar un diluvio para destruir. Esa fue su manera de detener. Y Él salvó a Noé y a su familia. Y luego de que terminó el diluvio, las aguas bajaron, todo, Él hizo salir el arco iris y dijo: este será mi pacto, no volveré a destruir la humanidad con agua. Vemos, ese fue el primer pacto que Dios hizo, y vemos que ese pacto no tuvo como contraparte, ¿sí? Fue Dios diciendo: no voy a volver a destruir la humanidad con agua. El siguiente pacto que Dios hizo, y aquí me gustaría que cada uno pues podamos participar también, fue una promesa que Dios le hizo a Abraham cuando lo escogió y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, que eso en palabras actuales es: sal del lugar de donde estás, de donde vive tu familia, y ve al lugar donde yo te voy a mostrar. Y la promesa de Dios para Abraham fue: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero a su vez, como todo pacto, tiene su contraparte. Pues, ¿qué es lo que Dios pedía de Abraham en ese pacto, en ese compromiso? Era: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Ok? ¿Qué tal ese acuerdo? ¿Cómo vamos ahí? Cada uno pues va también masticarlo, escribirlo, saber, bueno, Dios a qué me está llamando, porque Él hace promesas, pero también demanda de mí compromisos. Luego, más adelante, vemos cómo Dios hace un pacto con la nación de Israel, y este pacto era básicamente de lo que les hablaba al comienzo. ¿Qué otra nación puede decir: mi nación comenzó cuando Dios nos sacó de Egipto y nos abrió el mar y pasamos en seco? Ninguna otra. Así que este pacto era: y ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Eso era lo que Dios les estaba prometiendo. ¿Y qué pedía del pueblo? Bueno, que guardaran su ley en el corazón, el Shema, que dice: oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Y con eso implica: no hay otros dioses. Aquí no es como que yo adoro a Dios, pero también a este otro por si acaso. Y si no llueve, entonces me invento al Dios de las cosechas. Y si tengo un problema, entonces voy al otro Dios. No, hay un solo Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en ese amar a Dios, pues implica guardar sus mandamientos. Si amas a Dios, guardas sus mandamientos. Entonces vemos que esto, más que ser meramente transaccional de yo soy tu Dios, si tú todos los domingos vas a la iglesia y guardas el día de reposo, yo soy tu Dios, si tú no matas, no robas, no, que totalmente es: ámame
Dios quiere nuestro corazón, porque de ahí, de nuestros afectos, de nuestra voluntad, de nuestra intención, es que sale el guardar su ley, sus mandamientos. Y bien, para terminar, quiero solo leer estos versículos de qué sucedió con el pueblo de Israel, porque vemos que en este momento tan coyuntural, ellos rompen el pacto. Ellos hacen completamente al revés de lo que Dios les había dicho que hicieran, y viene para ellos la consecuencia. Y es, como les decía, hay unas cláusulas, hay un acuerdo, dos partes, una promete, otra pues asume unos compromisos, pero en caso en que se rompa, hay unas consecuencias. Con lo cual me gustaría que leamos Levítico 26:37. Si una persona me puede ayudar a leer Levítico 26:37 y la otra persona me ayuda a leer Segunda de Crónicas 7 del 19 al 20. Si alguien lo tiene, Sí, dale. Alejita. Levítico 26:37 dice, Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Qué bueno. Gracias, gracias. Ese fue la cláusula de si ustedes deciden obedecer, ustedes serán una nación como ninguna otra, pero si ustedes deciden desobedecer a mi pacto, eso les va a suceder. Y vemos también otra de estas cláusulas o consecuencias de no cumplir el pacto. Dale, Sari. En segunda, ya les digo, segunda de Crónicas 7, 19 al 20. Listo. Segunda de Crónicas 7, 19 al 20. Sí. Listo, perfecto. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre. Yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Súper, muchas gracias, Ares. Bien, entonces vemos cómo ya en los últimos versículos de lo que estamos estudiando hoy, dice, porque separó a Israel de la casa de David. Ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Bien. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. Y viene aquí la consecuencia, es decir, lo que acabamos de leer en esos dos versículos de supongamos que hipotéticamente ustedes rompen el pacto, esto es lo que va a pasar. Bueno, eso fue lo que sucedió. Y dice, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, Israel fue llevado cautivo a su tierra Siria hasta hoy. Bien, y exalto al Señor por eso, porque Él es un Dios con quien podemos relacionarnos, no es un Dios del que no sabemos qué esperar, será que hoy está bravo, será que hoy va a traer juicio, sino que Él había advertido y para el pueblo de Israel era muy claro lo que Dios demandaba de ellos. Entonces, si ellos estaban viviendo eso, no se podían quejar y decir, ¿y ahora por qué vinieron y nos llevaron cautivos? Porque ellos sabían el pacto. Así que termino con esto y es el arrepentimiento, el arrepentimiento. Qué importante que es reconocer lo que haya en nuestro corazón de idolatría, de codiciar cosas malas. De pronto yo me ando comparando con otros y diciendo, ay, como que yo en vez de ir a la iglesia podría estar en esto y en lo otro y me iría mejor, no sé. O de pronto yo ando así en idolatría y tengo a Dios por acá, pero tengo a, no sé,
cada uno examínese a mi ídolo ahí bien arriba y lo venero y sin darme cuenta estoy robándole el primer lugar a Dios, o ando en fornicación, que mal es poner a competir en nuestro corazón a Dios, el Creador, con una de sus criaturas, simplemente porque me gusta un muchacho, me gusta una chica y sé que es una relación que Dios no aprueba, pero voy por ahí. Bueno, eso es idolatría, porque es precisamente poner al muchacho o a la chica en un lugar más alto que el que tenemos para Dios. En que estoy tentando a Dios, en no valorar su bendición. Bueno, cada uno de nosotros podamos examinarnos en qué estoy murmurando, sí, y en lo personal les digo que necesito trabajar en ello, en ver y decir, es hermosa la heredad que me ha tocado, es hermoso lo que tengo, para no andar hablando mal de lo que tengo, de lo que me rodea, ni del Dios que tengo. Entonces cada uno de nosotros podamos examinarnos y aplicar este Romanos 12:2 que veíamos justo en el grupo, de renovar esa manera de pensar, renovar nuestro entendimiento, no conformarnos simplemente a lo que ven nuestros ojos, sino ir delante de Dios y entregarle nuestra mente y nuestro corazón para verlo a Él como Él es y no con idolatría a través de nuestros lentes, a través de lo que nos conviene, sino verlo a Él y adorarlo solo a Él. Muy bien, bueno, este era el mensaje, me gustaría solo orar para terminar. Así que